Mira, la verdad que el profesor Magín no la tiene fácil. Entra en un proceso de coyuntura económica en el que definitivamente los fundamentos de la economía dominicana están en un proceso de inflexión, donde las cosas pueden ir muy bien si se hacen bien, pero pueden ir muy mal si se hacen mal. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Aquí se inicia La Mirada y contamos de hecho con la de ustedes, Víctor y yo. En nombre de todo el equipo les damos la más cordial bienvenida. Aunque comenzamos el programa obviamente con la solidaridad a la familia de don Fello Suberví, que falleció hoy, ¿verdad? En especial a su esposa y lo personal a mi querido amigo Fellito. Ciertamente don Fello fue un hombre de trayectoria dilatada en la política, en diferentes funciones, desde secretario de Turismo, cuando todavía las secretarías eran como tales y no ministerios. Eh, Llegó a ser candidato vicepresidencial, si no me Sí, tiene equivoco. una larga trayectoria. ¿Verdad? Fue alcalde de la ciudad de Santo Alcalde de la Domingo, ciudad. primero del 86 al 90 y después del 94 al 98. Yo lo recuerdo cada vez que tomo el elevado de la 27 de febrero, porque mucha gente desconoce que aunque fue el presidente Leonel Fernández en su primer periodo de gobierno 96-2000 que lo inauguró, fue Fello Suberví como alcalde de la ciudad que sentó las primeras bases para hacer ese elevado de la 27 de febrero. Fue alcalde de la ciudad, fue diputado por su provincia natal de Barahona, fue también secretario de Estado de Interior y Policía, secretario de Estado de Turismo, fue precandidato a la presidencia, compitió con Hipólito Mejía en la convención interna del PRD en el 99, fue candidato vicepresidencial en el 2004 con Hipólito Mejía, fue también secretario general del PRD y presidente del PRD aquí en el Distrito Nacional. Una figura muy allegada al doctor José Francisco Peña Gómez y un dominicano que sirvió mucho al país. Sin duda alguna. Bueno, nuestra solidaridad con toda la familia. Así es. La Operación Lobo sigue su curso y nuestra compañera Yunairi Almanzar, bueno, vamos a recordar que así le llamó la Procuraduría General de la República a este proceso de acusación a supuestos implicados entre civiles y militares de hacer sobornos en diferentes entidades del Estado a fin de lograr contratos y la preservación de esos contratos y los pagos en punto y demás, con mucho dinero de por medio. Así que nuestra compañera Yunairi Almanzar está en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego que el Ministerio Público terminara de presentar todo su informe, digamos, precisamente para el conocimiento de esas medidas. Adelante, Yunairi. Gracias, buenas noches allá en estudio y todos los que están en sintonía con La Mirada. Como acabas de informar, Lisset, nos encontramos en estos momentos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde todavía sigue desarrollándose el conocimiento de medida de coerción a los 10 imputados, tanto civiles como oficiales, que han sido encartados en esta denominada Operación Lobo, como tú bien decías, por realizar presuntamente sobornos a entidades públicas para recibir contratos de seguridad privada. De acuerdo con el Ministerio Público, esas entidades públicas son el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, el Seguro Nacional de Salud, SENASA, así como las empresas distribuidoras de electricidad, las EDES, tanto norte, sur como este. Recordar que la audiencia inició en el día de ayer. Hasta ayer en la noche, el Ministerio Público logró culminar lo que es su presentación, la lectura de la acusación ante el tribunal, e iniciaron con parte de las defensas. Sin embargo, en el día de hoy se ha dado continuidad a ello. Nos habían informado que iba a tomar
posesión de la palabra la última defensa de los 10 encartados. Se trata del abogado Carlos Balcácer. Algo que sí ha trascendido en el transcurso de esta audiencia es que alrededor de 2 imputados han admitido los hechos. Se trata de Andrés Pacheco Valera, ex encargado de seguridad de Edenorte, además de Ramón Quesada Ortiz, quien se desempeñaba como miembro de la seguridad en Ede Este. Esas son las personas que hasta el momento han admitido los hechos. Recordar que el Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión preventiva y la complejidad del caso. Sin embargo, es posible que para estas personas que han admitido los hechos se les imponga una medida menos gravosa. Ese es el ambiente que se vive acá. Por lo pronto nosotros vamos a retornar con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Yunairi. Nosotros obviamente, como el canal, estaremos dando seguimiento al caso, que es de mucho interés para el país. Hay que saludar el que este tipo de actividades las estemos viendo en las salas de audiencia, porque sin duda la sociedad dominicana espera cada vez más que nos acerquemos a la transparencia y a la pulcritud. Y esta es una magnífica señal. Obviamente, uno lamenta que se den de manera tan vulgar estas acciones de cercenar el patrimonio público, porque así se hace de muchas maneras. Así que se da una muy buena señal con este procedimiento que se está llevando a cabo en contra de estos, por el momento, sospechosos. Así mismo es, y también en el día de hoy una información que sorprendió a gran parte de la población fue la renuncia del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y si causó sorpresa su renuncia, creo que mayor sorpresa causó la designación que hiciera el presidente Luis Abinader del destacado economista Magín Díaz, porque no por ningún cuestionamiento en términos particulares, todo lo contrario, es un profesional de larga data, es un economista reconocido que en los últimos años se ha dedicado a la consultoría y ha presentado artículos y entrevistas haciendo análisis de opinión sobre la situación económica del país y a nivel mundial, pero sorprendió porque no es un dirigente relacionado con el Partido Revolucionario Moderno, aunque tampoco el ministro Jochi Vicente lo era, pero sorprendió su designación y ha caído pues con buena expectativa, ya que las principales personas que se han referido a su designación en las redes sociales han destacado la profesionalidad y la experiencia y trayectoria de Magín Díaz. Hay que recordar que Magín Díaz, como has dicho, es un hombre de muy sólida formación en ese campo fiscal y económico. Es un técnico a carta cabal. Y de hecho, el proyecto de reforma de modernización fiscal, como le llamó el gobierno, que se truncó ante la protesta de la sociedad, tuvo a Magín Díaz entre los expertos que lo elaboraron. Así es. O sea que en realidad cuando se trata de un profesional ceñido a su área, pues vale que no tenga inclinación partidaria alguna, sino una actitud de servicio en el área que le compete. Y nosotros, una capacidad profesional que se ha desarrollado durante muchos años, porque recuerdo que Magín Díaz fue, cuando lo conocí, era uno de los principales asesores del ex ministro de Hacienda, Simón Lizardo, en el primer gobierno de Danilo Medina, 2012-2016. Después ocupó la Dirección General de Impuestos Internos también durante varios años. Él llegó a ser viceministro de Política Fiscal durante un año y de Crédito Público tres años posteriores, ¿verdad? Sí. Además de participar en procesos de negociaciones con organismos internacionales y, por supuesto, su gestión al frente de la Dirección General de Impuestos Internos. Así es un economista a carta cabal y un gran profesional. Tenemos al economista Eriden Estrella vía Zoom. Lisette está con nosotros. Eriden, buenas noches, ¿nos escucha? Excelentemente bien, fuerte y claro. Ah, Víctor, qué bueno. todo. Gracias por Hola, acompañarnos. Gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son, desde tu mirada, las expectativas con relación a lo que podría ser esta gestión de Magín Díaz como ministro de Hacienda? Mira, la verdad que el profesor Magín no la tiene fácil. Entra en un proceso de coyuntura económica en el que definitivamente los fundamentos de la economía dominicana están en un proceso de inflexión, donde las cosas pueden ir muy bien si se hacen bien, pero pueden ir muy mal si se hacen mal.
El Banco Central acaba de liberar 80.000 millones de pesos dominicanos a la economía. Eso es un indicador de que no hay suficiente masa monetaria, no hay suficiente dinero en la economía. Y desde hace unos cuantos años se está diciendo que las finanzas del gobierno dominicano están un poco desequilibradas, sobre todo en el sentido de el gasto corriente que hay y la poca inversión de capital en obras de infraestructura pública. Entonces, el profesor Magín llega al Ministerio de Hacienda en una coyuntura en donde hay que hacer una balanza contable, literal. Esto es así que se llama, en donde tú tienes que ver todos los ingresos que tiene el Estado y tienes que analizar todos los egresos que tiene el Estado y tienes que llegar a un punto de equilibrio entre los mismos. Yo diría que esto es una materia muy técnica y debo de reconocer una cosa, y es el hecho de que lo que se está buscando en el gobierno dominicano en cuanto a la administración pública es el mayor talento posible, la mayor capacidad posible, sin importar cuál sea la alineación política de los mismos. Y este nombramiento definitivamente que demuestra un compromiso con los resultados y la buena administración de la economía dominicana. ¿Tú crees que, perdón, Víctor, porque me asalta la curiosidad escuchándote, Eriden, ¿tú crees que tal vez podría venir un siguiente cambio en la Dirección General de Impuestos Internos para alinearlo con el nombramiento de Magín y el pensamiento del rescate que necesita el gobierno en lo económico? Mira, las finanzas del gobierno dominicano están desequilibradas. Hay muy pocos ingresos y hay demasiados gastos. Las cuentas por exoneraciones fiscales están fuera de control, punto. Son demasiado altas. Hay un tecnicismo que se utiliza entre mis colegas especializados, que es el gasto fiscal. No es gasto nada, es exoneración fiscal, es un ingreso que nunca se tiene por parte del Estado, son demasiado grandes. Entonces, hay que hacer una reforma fiscal. Hay que hacerla. No la que se propuso, que fue altamente punitiva hacia la clase media, incluso hasta laxa en cuanto a las empresas grandes y los individuos con alto nivel de ingresos anualizados. No, esa no, definitivamente que no. Hay que hacer una mirada más equilibrada de los ingresos. Y si hay que cambiar al director de impuestos internos, yo diría, no necesariamente por el hecho de que la reforma fiscal no la hace el director de impuestos internos, la ejecuta. Entonces se necesita de un equipo económico que real y efectivamente se reúna con todos los sectores, porque el anterior encargado de Hacienda dijo que se había reunido con todos los sectores y luego todos los sectores salieron a decir que no se reunió, que no tuvieron una reunión con él mismo. Entonces, no, así no. Hay que hacer una reforma fiscal porque es necesaria hacerla. Los ingresos del gobierno dominicano están desequilibrados completamente. Sin embargo, el actual director general de Impuestos Internos, el señor Luis Valdés, es uno de los hombres de mayor confianza del presidente Luis Abinader y que tiene trabajando no solamente con el presidente Abinader, sino con toda su familia desde cuando su padre, el doctor José Rafael Abinader, y en sus empresas privadas desde hace más de 20 años. Y tengo entendido que fue inclusive de los nombres que se ponderaron para ocupar el Ministerio de Hacienda y que posteriormente el presidente prefirió mantenerlo en la Dirección de Impuestos Internos. Pero a propósito de esos que dices, Eriden, preguntarte, ¿tú crees que la salida del ministro Jochi Vicente esté relacionada con el fracaso de la propuesta de reforma fiscal? Digo fracaso porque el presidente lo anunció y posteriormente la retiró después de escuchar las críticas y las presiones de diversos sectores que no estaban de acuerdo. Yo lo que te puedo decir es que yo estoy sorprendido que duró tanto tiempo en la posición luego de un fracaso volcánico como ese. Esa propuesta fallida de reforma fiscal realmente fue algo que quemó la credibilidad y el capital político del presidente. Ya como economista estoy haciendo un juicio político, pero es la verdad. Era cómo se sentía la sociedad de desasosiego y desidia al momento de presentarse esa propuesta fiscal. Y definitivamente que fue un alivio el anuncio de la retirada de esa propuesta. Y las propuestas fiscales las hacen todo un grupo de técnicos del Ministerio de Hacienda y obviamente que la mayor responsabilidad estaba de la estructura, de la forma y el fondo de esa propuesta retirada fiscal
era de Jochi Vicente definitivamente. Eriden, obviamente predecir cuál sería el enfoque en las primeras medidas de Magín Díaz como ministro sería una simple presunción, porque no estamos en su cabeza. Pero tú como economista, ¿dónde crees tú que debería poner él la mirada primero? ¿En qué acciones? El gasto fiscal es demasiado alto. Las exoneraciones fiscales son injustificadas. Las exoneraciones fiscales están llamadas a ser un instrumento estratégico para el incentivo económico y el desarrollo de sectores económicos específicos que sean del interés del gobierno dominicano. No puede ser que hayan empresas que tienen 50 y 40 años establecidas en Jaina que todavía tienen exoneraciones fiscales. Eso no tiene ningún sentido. También ha sucedido mucho que se ha banalizado, se ha cualquierizado la evasión fiscal del ITEVIS. Eso tampoco tiene ningún sentido. Eso es una falta de la gestión en la administración del cobro de los impuestos de la República Dominicana. Y por último, quiero decir una cosa, y es el hecho de que ha habido un enfoque muy alto, pues yo diría que los últimos 15 años, en incrementar el gasto al consumo. ¿Por qué quieres incrementar el principal instrumento de crecimiento y desarrollo de la economía dominicana? Creo que hay que hacer una limpieza del presupuesto público. Creo que hay que ver cuáles son esas partidas que supuestamente se están ejecutando, pero que no se está demostrando una producción física. O sea, tú tienes un presupuesto en el presupuesto de la República. Entonces tú dices, bueno, esta obra X tiene X cubicaciones y se están pagando las cubicaciones, pero esa cubicación, que es un egreso, no se está viendo en el progreso físico de la obra. Eso hay que bajar a campo, hay que auditar ese gasto, y eso debe hacerlo no solamente el Ministerio de Hacienda, sino toda la parte que tiene que ver con la ejecución y administración financiera del gobierno dominicano, y eso le corresponde al profesor Magín, definitivamente. Estoy compartiendo con nuestro equipo de producción a ver si puedo colocar en el aire una fotografía que envié al grupo de producción de un tuit que subió el ministro de Hacienda, el renunciante ministro de Hacienda, Jochi Vicente, con su nueva foto de perfil que subió a sus redes sociales, donde demuestra una actitud más relajada, menos formal, menos oficial. Ya vemos a un Jochi Vicente no ministro de Hacienda, sino ciudadano común y corriente. Y también un tuit del presidente Luis Abinader que dice: reconozco el extraordinario trabajo de Jochi Vicente como ministro de Hacienda. Su capacidad, integridad y eficiencia fueron fundamentales para que el gobierno pudiera sobrepasar satisfactoriamente la crisis de la pandemia. Gracias, Jochi, por tu dedicación y por tu gran servicio al gobierno y a la patria. Con este tuit, el presidente Luis Abinader pues despide en redes sociales con este mensaje lo que fue la gestión de Jochi Vicente como ministro de Hacienda. Eriden, ya debemos despedirte, pero no me quiero quedar con la curiosidad de, a propósito de eliminar exenciones, ¿cuáles eliminarías tú? Exoneraciones a industrias que tienen 40 y 50 años establecidas, ¿Sí? Esas serían las primeras. Exoneraciones fiscales a legisladores y diputados que no tienen ningún sentido estratégico en cuanto a incentivo económico. También habrían exoneraciones fiscales sobre impuestos, o mejor dicho, sobre artículos de lujo que no tienen ningún sentido, y también exoneraciones fiscales a insumos o productos agrícolas terminados que han sido bastante populares desde el 2021 al presente. Esas son cosas que no tienen ningún sentido. Muy bien. Bueno, te Eso va en agradecemos. detrimento del sector agrícola de la República Dominicana. Yo Totalmente. estoy de acuerdo que los congresistas deberían casarse con la gloria, hacerle el favor al presidente y al país de quitarse esas exoneraciones, pero lo dudo, como dice la canción. Gracias, Eriden, por tu mirada, por tu tiempo. Eriden Estrella, economista, planteando perspectivas en torno al nombramiento de Magín Díaz como nuevo ministro de Hacienda.